Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de pildorasux.com, la mejor forma de aprender diseño de experiencia de usuario explicado con claridad y paso a paso. Aprende con una pequeña píldora cada semana, estés donde estés. Hola, estamos hoy aquí en este episodio de Píldoras UX con el diseñador Paul Mato, que es un diseñador gallego afincado aquí en Madrid y que ha montado su propio estudio recientemente, creo que ha sido durante la pandemia. Cuéntanos, Paul, qué es lo que haces y qué hace tu estudio. Cuéntanos. Genial, pues muchas gracias, Gemma. Lo primero, por invitarme a participar de estas charlas. Efectivamente, sí, pues qué mejor momento que la pandemia para montar mi propia empresa con otros dos socios más. Bueno, ¿quién soy? Yo soy Paul, efectivamente soy gallego y esto marca mucho de mí, pero profesionalmente me dedico al diseño estratégico, al menos en los últimos años me defino como diseñador estratégico. Lo que hago es trato de solucionar problemas desde la visión de las personas. Esta es, digamos, la definición más técnica de lo que es el diseño estratégico y más resumida a lo mejor. Ahora mismo lo que trato de hacer con Ikigai Design es tratar de seguir haciendo lo mismo, diseño estratégico, pero además con un objetivo que marca mucho la diferencia en nuestro trabajo, que es el objetivo de generar un beneficio común o al menos poner de nuestra parte todo lo posible para no diseñar soluciones que sean perjudiciales para el mundo, ¿vale? Y entendemos que no podemos controlarlo absolutamente todo, pero al menos sí tener la intención de hacer las cosas bien. ¿De dónde vengo? Yo vengo del mundo del sector publicitario, de hecho estudié la carrera de publicidad, estuve en un montón de agencias creativas, de esas primeras digitales como Storm, estuve en W, Publicis, un montón de agencias creativas, pero siempre muy cercano al mundo de la estrategia. De hecho, sin conocer ni lo que significaba un wireframe como tal, yo estuve prototipando lo que sería la red social que que lanzó Telefónica y posteriormente se convertiría en Twenty. Y bueno, poco a poco fui entrando al mundo del diseño en torno al año 2010 o por ahí, muy de la mano de la innovación. Entré en Nurum y pasé a ser Service Design Lead, donde pude trabajar y colaborar en proyectos brutales desde un punto de vista de la innovación. De hecho, me encanta decir que diseñamos productos que no eran viables desde un punto de vista tecnológico en aquella época y era súper bonito y súper retador. Pero bueno, tuve la oportunidad de trabajar con un montón de clientes, mucha banca, muchos seguros, como creo que casi todos los diseñadores en este país y creo que en todo el mundo. Sí, yo también. Exactamente. Pero bueno, que eso me permitió aprender un montón y entender cuál es la visión más amplia del impacto que puede tener el diseño. Y después de pasar por diversas consultoras y tener unas cuantas experiencias vitales, como hacer voluntariados y tener más visión de cuál es el impacto que tenemos las personas y cómo viven las personas en el mundo, empecé a darle la vuelta a cómo podríamos realmente hacer que nuestro negocio fuese responsable, nos generase orgullo de llevarlo a cabo y demás. Y justamente con esta idea y este orgullo que queremos tener con nuestro trabajo, nace Ikigai. Ikigai, que es, para los que no lo conozcan, es un término japonés que describe el proceso de encontrar tu razón de existencia, ¿no? Lo que nos hace levantarnos cada día y seguir trabajando para que nuestra vida tenga sentido, ¿no? De alguna manera. Y ese es Ikigai. Ikigai nace con el propósito de diseñar de manera intencionada para fomentar el bien común. ¿Vale? Y desde este propósito lo que tratamos es de aportar nuestro pequeño granito de arena desde nuestra capacidad como diseñadores para hacer que el mundo en el que todos vivimos sea un poquito mejor cada día. Cada día un poquito mejor. Por eso Muy hablamos de bien. fomentar. Sí. Paul, cuéntanos, porque una de las cosas que me llamó la atención cuando entré en vuestra página web y estuve viendo lo que hacíais, era que en vez de hablar de User Centered Design, habláis de Life Centered Design. ¿Qué es exactamente para vosotros Sí. el Life Centered A Design? ver, nosotros cuando nos empezamos a plantear
cómo tratar de evitar ese impacto negativo que tienen a veces los productos, empezamos a darnos cuenta de que sí es verdad que que Human Centered Design o User Centered Design, que es de donde veníamos, son herramientas súper potentes, son metodologías de diseño súper potentes a la hora de descubrir insights relevantes para los individuos. Pero sí es verdad que vimos que ahí hay una pata, digamos, que se queda un poco vacía de conocimiento de las personas. Y es que la realidad es que no podemos considerar que conocemos a una persona sin considerar lo que le rodea, ¿no? Ese contexto. Al final, nosotros entendemos que las personas o los ciudadanos pertenecemos a un sistema mucho más amplio, ¿no? Donde tanto las necesidades de las personas como las de la economía como tal, como las del propio medio ambiente, tienen que conjugar y forman parte del individuo, ¿no? Entonces no los podemos desligar. Y si no lo tenemos en cuenta, probablemente estaremos perdiendo una gran cantidad de información. Entonces, lo que proponemos con el Life Center Design, y no es un término que hayamos acuñado nosotros, sino que nosotros queremos ponerlo en marcha y que sea digamos, nuestra hoja de ruta a la hora de cómo vamos a trabajar, ¿no? Entonces, lo que proponemos es entender cómo funciona el planeta, el mundo, desde la mirada de las personas. Y esto no quiere decir que vamos a dejar de ver a las personas y hacer el mismo análisis y tratar de descubrir esas necesidades y analizar los comportamientos, sino que vamos a ampliarlo para poder entender cuál es ese contexto, esos grupos más cercanos con los que se relaciona, pero también con el planeta. Y en el planeta, aparte del medio ambiente, hay una serie de variables, la gobernanza, la política, las leyes, que influyen de manera muy, muy relevante a la hora de construir un producto. Gracias a Life Center Design, una de las grandes cosas que vamos a conseguir es poder valorar lo que es adecuado poner en el mercado o no. Nosotros muchas veces actuamos, y detesto decirlo de esta manera, pero actuamos como semidioses a la hora de tomar decisiones en lugar del propio ciudadano o el propio usuario de un producto, ¿no? Nosotros las tomamos porque recogemos un montón de información y tenemos capacidad para considerar lo que puede ser adecuado o no adecuado, o al menos tenemos la capacidad de ver un poquito más. Y esto es importante. O sea, tener la certeza de que lo que estamos haciendo es positivo es imposible. Pero al menos pongamos las normas o pongamos las herramientas para que evitemos hacer las cosas mal, ¿no? El Life Center Design nos va a permitir entender esto desde una visión mucho más amplia de las personas. Entonces, entiendo que al crear vuestro propio estudio con esta visión, cuando os llegan clientes se lo explicáis y si ellos no tienen la misma visión que vosotros, pues directamente no aceptáis los proyectos, ¿no? Efectivamente, sin ser excesivamente radicales. Y de hecho, nos volvemos a nuestro propósito. Nosotros fomentamos el bien común. Y entendemos, nosotros trabajamos tanto con grandes corporaciones como con pymes y con startups. O sea, las capacidades de cambio y de impacto varían mucho entre una organización y otra. Entonces, nosotros no tenemos problema en trabajar con un cliente que no sea 100% bien común y no su principal objetivo no sea ese bien común, pero sí que haya esa intención de generar un cambio. Entendemos que las cosas se hacen little by little, y esto es una cosa que decimos mucho en Ikigai: little by little se hacen los cambios, y así podremos conseguir que en un plazo un poquito más medio plazo, digamos, podamos tener establecer una forma de trabajo que sea más positiva para todos. Muy bien, pues aquí me gustaría que nos contaras algún caso de estudio que hayáis hecho últimamente, si puedes hablar de ello, y si no, pues algún ejemplo que precisamente tenga esta metodología en vez de centrada en el usuario, centrada en la vida, ¿no? Que implica mucho más. A ver, casos nuestros como tal ahora mismo no puedo compartirlos porque estamos precisamente en ellos. Somos una empresa relativamente nueva y poco podemos compartir ahora mismo de los proyectos en los que estamos trabajando. Pero sí es verdad que te puedo ejemplificar lo que significa Life Center Design. Y no somos, te puedo decir, os puedo compartir además muchas empresas que hablan de Life Center Design como Minimalism, que es una tienda, una marca de ropa, y ellos
trabajan desde el Life Center Design, ¿no? Con esa visión de, oye, que las personas no son un individuo, las personas tienen un montón forman parte de un sistema mucho mayor, ¿no? Un ejemplo que a mí me gusta y que ayuda mucho a tangibilizar lo que significa un Life Center Design, lo podemos encontrar en todas las empresas que hay ahora mismo de patinetes, especialmente en las grandes ciudades, ¿no? Y si lo observamos desde la óptica de lo que sería el User-Centered Design o el Human-Centered Design incluso, que entendamos que cada uno va cogiendo diferentes capas de información de la persona. Si pensamos en los patinetes, para las personas y para el individuo ha generado un montón de cosas positivas y es un producto que es relevante realmente para los individuos. Te permite tener una movilidad muy accesible, es relativamente barato, luego no es tan barato como tal, pero relativamente barato, pero lo tenemos muy accesible y además es desde un punto de vista medioambiental, la energía que necesita para poder movilizarse es mucho más sostenible cuando trabajamos, funciona con energía eléctrica. Habría que ver exactamente luego el detalle, ¿no? De cómo se produce el aparato, la batería y demás, ¿no? Pero bueno, desde ese punto de vista tiene un montón de impactos positivos en las personas. Pero hay una parte que no se ha diseñado o no sé si no se quiso o no se prestó atención por una cuestión de la idiosincrasia del mundo de las startups. Pero hay una parte que no se diseñó, que es precisamente dónde vamos a dejar todos los patinetes. Y la realidad es que eso que dices, bueno, pues es banal porque realmente el beneficio al individuo se lo hemos generado ya, no es tan banal porque ese mismo individuo que utiliza el patinete y genera un montón de cosas positivas, luego también se encuentra ese patinete tirado por la calle. Con lo cual, ahí hay una parte que no hemos acabado de diseñar. ¿Y por qué no se ha acabado de diseñar eso? Pues probablemente porque desde un punto de vista legislativo no sería tan fácil. No, los ayuntamientos no les permitirían crear espacios donde almacenarlos, con lo cual hubo algo ahí que no se investigó, no se pudo o no se quiso investigar. Pero también ese impacto que tiene al final en las ciudades, ¿no? La empresa tiene que ser responsable de todo lo que hace. O sea, el hecho de que sus operaciones funcionen de una manera no puede impactar de manera negativa a la sociedad, ¿no? Entonces, trabajamos siempre con ese balance cero de impacto negativo, ¿no? Ese es un poco el objetivo. Para mí el caso de los patinetes es muy, muy claro y otro muy famoso y más en estos últimos meses que tiene que ver con las redes sociales. Las redes sociales, evidentemente, y no me voy al origen de Zuckerberg sacando Facebook, pero evidentemente las redes sociales generaron un montón de cosas positivas al mundo. Ya no me voy a la sociedad o a un grupo de personas, al mundo. Nos ha permitido conectarnos, relacionarnos más allá de las barreras físicas que podíamos tener, ¿no? Y conocer un montón de cosas del mundo. Pero hay una parte que no se acabó de diseñar, ¿no? Esos problemas que se han ido generando por problemas de privacidad de ahora mismo, lo que se está hablando ya de, oye, que es que Facebook como tal gestiona tal cantidad de datos que empieza a manejarnos, ¿no? Nos manipula sin que llegamos a ser conscientes, ¿no? O sea, todo este debate que se ha abierto y es muy real, es una cuestión de no haber tomado una decisión de diseño para poder asegurarnos de que el impacto o el output de esa empresa sea positivo para toda la sociedad, ¿no? Creo que hay casi cualquier producto o servicio, hay parte donde el Life Center Design tiene muchísimo sentido para nosotros como especie, y tenemos que verlo de esta manera, ¿no? O sea, todos formamos parte de un mismo sistema donde tenemos que trabajar unos alineados con otros y además con una visión común que sea que todos continuemos avanzando y mejorando y creciendo, ¿no? Y esto es importantísimo. Y no con esto no quiero acabar con el capitalismo, tal. No es una cuestión de acabar con el capitalismo, sino de ser responsables, ¿no? De qué es lo que hacemos y dejamos en el mundo.
Sí, pensar en los que vendrán después, que está aquí todo el mundo, pues, que tiene hijos, quiere tener hijos en el futuro y no se para a pensar que los actos que tenemos actualmente, todo lo que estamos Ujú. haciendo va a influir en la vida futura de estas Sí, personas, y ¿no? muchas veces ni siquiera es futura, porque parece que dices, no, pues visiones negacionistas, ¿no? Dices, no, a mí me da igual, si total yo no voy a estar y mis hijos ya se las arreglarán. No, es que realmente a corto plazo esto tiene un efecto y por suerte también desde el punto de vista de las políticas, el hecho de hacer bien tu trabajo de manera responsable y ética va a tener un impacto en los balances financieros de las empresas, con lo cual es bueno para la empresa en todos los aspectos. Si no eres empresario, no estás concienciado de manera natural, que sepas que desde un punto de vista económico también hay un retorno ahí, ¿no? Entonces, es un cambio en el que estamos y tenemos que estar todos metidos a la hora de pensar de manera más de especie, consciente de Consciente. la especie. Sí, y consciente. De hecho, para quien no conozca la marca de ropa de Minimalist, es una startup española y la ropa son Uh -huh. tejidos reciclados. Eso es. Es verdad que el precio es más alto que si te vas a cualquier tienda de estas donde han fabricado en China o donde sea, pero sabes que lo que estás comprando es algo que no, lo primero que se está produciendo de una Uh -huh. forma ética y lo segundo es que con esa compra estás contribuyendo, aquí de repente estamos haciendo publicidad de la marca, pero no me importa, contribuyendo al medio ambiente. Entonces, es mejor que te compres, en vez de 5 sudaderas al año, una, ¿vale? Pero que esa una, aunque cueste lo mismo que, bueno, igual estoy exagerando, no sé si costarán lo mismo que 5, ¿no? Pero que sabes que esa una, pues estás, con ese acto de compra, estás ayudando al medio ambiente, ¿no? Entonces, muchas veces se nos llena la boca de hablar de ello y luego nos vamos y nos compramos ropa que sabemos que se ha fabricado de unas condiciones humanas también bastante malas, ¿vale? Y bueno, pues compramos de forma compulsiva sin ser conscientes Uh de -huh. que igual ni lo necesitamos, ¿no? O sea, que yo creo que aquí tenemos que implementarlo a nivel de, como diseñadores, en nuestro trabajo, pensando de forma ética, pero también como consumidores, ¿no? Cuando estamos Yo ahí comprando. justamente, y yo hay una parte que siempre se hablaba, ¿no? De cuando hacemos investigación, dices que las personas nunca te van a decir lo que necesitan, ¿no? Y esto es real, por eso hacemos investigación antropológica y con técnicas que nos ayudan a descubrir las cosas que no se ven ni se dicen, ¿no? Entonces, cuando hablamos de responsabilidad de las empresas y del diseño como tal, precisamente va en esa línea. O sea, las personas no somos conscientes, algunos somos más o menos conscientes de que comprarte 5 camisetas, bueno, 5 igual no son tantas, pero 10 o 15 camisetas al año no tiene ningún sentido, porque además de esas 10 o 15 tienes otras 10 camisas, otros 10 jerseys, otros 10 tal, otros 10 cual, otros 10 no sé qué. Eso no tiene ningún sentido. Tenemos nosotros también la responsabilidad de poner sobre la mesa eso y hacérselo ver a la gente, porque las personas no son conscientes de esto y es normal que no sean conscientes porque los mensajes que recibimos son de compra, compra, compra y no es malo y verdad que el capitalismo tiene una parte que es muy buena, el capitalismo radical en el que vivimos no, pero el comprar y el mantener este sistema no es negativo como tal. Debemos de ser responsables y tomar con conciencia y hacer responsables al resto de nuestros propios clientes, ¿no? Entonces, esto forma parte de ese cambio, ¿no? De aflorar las cosas de las que no somos conscientes, bien sea de insights relevantes para construir productos potentes o bien sea para construir una sociedad que sea realmente mucho más sostenible. Y sostenible no, y yo siempre especifico, digo, cuando hablo de la sostenibilidad, no hablo solamente de sostenibilidad medioambiental, es sostenible estratégicamente. Que queremos tener una empresa que dure unos cuantos años, no queremos tener una empresa de un año. Digo, trabajemos con visión a largo plazo del impacto, de para qué estamos en el mundo como empresa, ¿no? ¿Qué es lo que aportamos al mundo? Y esto puede empezar a hacer que ese little by little se vaya acercándonos ese nuevo mundo, ¿no? Un poco donde todo está, no sé decirlo, fuel, energetizado, digamos, por el bien común, ¿no? De manera natural, que no hay que
no tenemos que tener esta charla sobre el papel de nuestro trabajo, ¿no? Como diseñadores. Y ese es un poco el objetivo de todo esto, ¿no? Bueno, aquí el reto también está en todas aquellas personas que están trabajando en grandes empresas, ¿no? Cómo convencen a las personas que tienen por encima de que hay que Sí. introducir todo esto que estamos hablando, ¿no? Un diseño centrado más en hacer un bien común a la sociedad, al Ujú. medio ambiente, y no pensar solamente en Eso el es. De usuario. hecho, ahí hay para mí bueno, me encanta Mike Monteiro como diseñador y como speaker, filósofo, pensador, no sé ya cómo definirlo, pero Mike Monteiro precisamente hablaba de eso, ¿no? De, oye, que yo trabajo para el mal, que trabajo en Facebook, ¿no? Y tengo la capacidad para hacer, y, pues sí, claro que tienes la capacidad para hacer. Es mucho más duro cambiar una organización desde dentro, es muy duro, una organización como un Facebook. Pero oye, estás dentro, puedes hacerlo. Plantéatelo como propósito el conseguir ese cambio. Al final, si muchos de los empleados arrastran y piden un cambio a la empresa, lo conseguirán. Little by little, pero se consigue. Todo se puede conseguir. Sí, de hecho, Google, sus empleados consiguieron hace, no sé si un año, 2 años, exactamente, no sé cuándo pasó, pero tenían al parecer un proyecto donde estaban trabajando para el ejército de Estados Unidos y los empleados dijeron Mm, que no pasaban por ahí, que Google no había nacido o sea, que no tenían en su cultura de empresa el trabajar para temas mm, del ejército de mm, armas o guerra incluida, ¿no? Posible guerra en el futuro. Y gracias a esa presión de los empleados, Google ese proyecto, que eran millones de euros, mm. lo dejó cerrado, no continuó con él. Así que sí que creo que si nos unimos, pues podemos Sí, conseguir sí. Yo avances. no tengo ninguna duda. Y de hecho, o sea, para nosotros el hecho de hacer Life Center Design, al final nosotros no podemos forzar a un cliente a crear o diseñar un producto de una manera u otra. Nosotros lo que hacemos es simplemente ponerte información suficiente sobre la mesa para que las decisiones que se tomen vayan en una línea. O sea, si tú tienes sobre la mesa una información donde te dice, oye, que si haces esto vas a hacer esto, va a ocurrir esto en el mundo, y aún así tomas esa decisión, es tu responsabilidad. Pero la habrás tomado sabiendo que puedes tener un impacto negativo. Y es tu responsabilidad, es tu empresa. Probablemente nosotros como Ikigai no nos sentiremos orgullosos y eso no formará parte de nuestro Ikigai. Pero oye, nuestra responsabilidad como diseñadores es decirlo. Es, oye, que sepas que puede pasar esto. Que sepas que puede pasar esto. Ya es tu decisión. Yo soy un contratado, digamos, ¿no? Bueno, pues muy bien. Y así para alguien que quiera profundizar un poquito, ¿qué le recomiendas? Habías hablado de Mike A Monteiro. ver, para mí, Víctor Papanek, de hecho nosotros lo llevamos como una de sus frases del libro Design for the Real World. Es muy, muy potente, muy potente, muy potente ese libro, es muy intenso. Papanek es un diseñador industrial, pero tiene mucha literatura. Y una de las frases que nosotros, digamos, que ejemplifica lo que queremos o cómo queremos trabajar, dice, os la voy a leer en inglés para no fallarla, ya que la voy a decir tal cual es. We have an ethical responsibility to design things that were beneficial to the world, as well as an ethical responsibility to not design things that were not beneficial to the world. Es decir, o sea, si tenemos la responsabilidad ética para diseñar cosas que sean beneficiosas para el mundo, y ese es el punto de partida de nuestro trabajo, yo creo, tenemos aún mayor responsabilidad para no diseñar cosas que sean negativas o sean perjudiciales para el mundo. Y esto, creo que esta última frase creo que es lo más relevante. O sea, no lo hagamos, no lo hagamos. Eso que decíamos, ¿no? Que decía Mike Monteiro de Facebook y tal. Oye, neguémonos, si sabemos que es tan malo, no lo hagamos. No, o sea, es probable que, y al final en este mundo hay muchísima gente, ¿no? Pero es probable que alguien lo haga al final. Pero nosotros diremos y uniremos a la mayor gente posible para decir, no hagamos esto, que al final es negativo para todos, para tu empresa también, al final, ¿no? Entonces, esto para mí creo que es clave. El libro de Design for the Real World, aunque no habla específicamente de Life Center Design, de hecho, creo que el libro es como tal,
hay uno de Bruce Mau que habla sobre Life Center Design, pero no es que haya muchísima literatura. Sí que podemos encontrar por internet algo de literatura, algún blog donde se habla un poco, pero no se habla muchísimo del concepto de Life Center Design. Bueno, de todas formas, lo que Sí, encuentres me lo envías y lo que haremos será ponerlo en las referencias del artículo relacionado a claro. este episodio, que lo podéis encontrar quien nos esté escuchando en pildorasux.com/podcast. Ahí podéis encontrar todos los podcasts, aunque intento muchas veces también ponerlo en Spotify y tal, pero bueno, a veces se me olvida, es mejor que vayan Sí, directamente a ahí no hay la fallo. página web y el Sí, artículo ahí sí. no falla. Y para quien nos esté escuchando y no sepa muy bien de qué hablamos cuando hablamos del problema de Facebook, que sepáis que el gobierno de Estados Unidos llevó a Facebook a los tribunales por haber estado vendiendo durante años todos los datos que recogía de los usuarios, se lo vendían a empresas terceras que lo que hacían era manipular, y esto está muy relacionado también con otra polémica que hubo la primera vez que ganó Trump en las Ujú, elecciones, ¿no? La polémica que hubo de una empresa que se dedicó pues, a introducir fake news para conseguir que la población pues, ujú, votara más a Trump, ¿no? Entonces todo esto sucedió en el 2016 y creo que fue en el 2017-2018 cuando llevaron a los tribunales a Facebook y Mark se dijo que no ujú. volvería a pasar. No sabemos si esto es cierto o no, la verdad. Vamos a confiar que sí. Vamos a A confiar ver, que sí por ahora. vamos a confiar que sí, pero ahora con el WhatsApp también está todo el mundo un poco. WhatsApp lo compró Facebook y bueno, está también un Ahí poco todo el no se mundo sabe qué va a dando. pasar, pero es verdad que ahí hay un monopolio de la data que es muy Sí. delicado, muy difícil de gestionar. Y hay demasiado poder en una sola empresa o persona. Es demasiado yo creo, sí. Para ir cerrando, yo dejo mi recomendación: no leáis noticias en Facebook. Iros por favor, a periódicos online que sean veríficos, reales, con periodistas que sabes que son reales y que son noticias que no son falsas. O sea, intentad no leer noticias en Facebook, ¿vale? Ahí dejo Muy buena. Muy buena recomendación. Pues muchas gracias, Paul, por tu tiempo. Hemos conseguido que este episodio se quede en media orilla, no llega, y bueno, pues espero que podamos volver a hablar pronto y muchísimas gracias por tu tiempo y por explicarnos qué es el diseño Muchas generador. gracias a ti, Gemma, y a toda la comunidad de Píldoras UX, por supuesto. Un placer. Venga, el placer es Chao. mío. Hasta luego. ¿Deseas ser UX designer? Si es así, te recomiendo descargar también mi guía Quiero ser UX, donde encontrarás muchos recursos de libros, cursos y consejos para aprender mi profesión. Muchas gracias por escucharme y hasta la semana que viene.